María Elisa, te vamos a pedir que definas a Quique Santafosta. Que lo defina. Una persona honesta, trabajadora, ¿cómo se dice eso? Sin doble cara. A Eugenio Cañizares. Es una persona que ha sido alcalde de este pueblo, yo creo que demasiado tiempo. A Ramón Orozco. Lo que conozco a Ramón, trabajador, le gusta este pueblo y evidentemente quiere hacer cosas por este pueblo. No siempre coincidimos, pero es así como lo veo. ¿Y de Marta Retamosa? Marta la veo una mujer muy seria, muy trabajadora y muy responsable. Muy bien, y ahora ya para finalizar, las preguntas concretas sobre ti. ¿Qué prefieres, playa o montaña? Me gustan las dos, pero me ensisa, como se dice en valenciano, la montaña. ¿Una ciudad que recomiendes visitar? ¿De España o de Europa, al mundo? De España, Valencia, pero es que hay muchas, Barcelona, Santiago de Compostela, me gusta mucho. ¿Aficiones deportivas y de ocio? Me gusta ir en bicicleta y me gusta mucho el cine, salir con los amigos, leer. No tengo demasiado tiempo, pero... ¿Con quién, vivo o muerto, te gustaría tener una charla? Mucha gente, hay muchas personas que me han impactado, pero hay una que es Vicente Ferrer. ¿Qué te gustaría hacer que todavía no has hecho? El Camino de Santiago. Un eslogan que intentas seguir o cumplir diariamente. Decir la verdad, ser honesta y trabajar por los demás. ¿Qué tipo de cine te gusta y qué película te gustaría volver a ver? ¿Qué tipo de cine? Sí, te digo que no me gusta el cine de terror, nunca me ha gustado. No sé, en general, buenas películas, tampoco tengo así una predilección. ¿Qué película volvería a ver? Lo siento, ahí soy muy romántica, me encanta Memorias de África. No tienes que pedir. Ya, mucha gente... No, me encanta. Es muy buena película. Robert Redford, Paul Newman, soy un poco antigua en eso. Un libro... George Clooney. Perdona, ¿un libro que volverías a leer? Un libro que volvería a leer... leí uno que tengo ganas de volver a leer, que es de Jon Sistiaga, que era hace mucho tiempo ya. No toda guerra es igual, algo así. La tengo en casa y no me acuerdo, pero se lo volvería a leer. Dime una cosa que siempre tienes que hacer a diario. Muchas. Entre otras cosas, levantarme, mirarme a la cara y decir adelante. Tira hacia adelante porque para atrás no puedes ir. ¿Y un sueño que te gustaría que se cumpliera para San Antonio de Benajever? Que fuera un municipio sin deudas y que la gente pudiera vivir tranquila, sin odios, tranquila y participando y teniendo una vida sencilla, normal y con mucha riqueza a nivel de gente y de tradición, porque no tenemos que hacer nuestras tradiciones también. Pues muchas gracias, María Elisa, por tu tiempo y te deseamos salud y suerte. Gracias.